Gracias a ustedes, al día de hoy nuestro sitio web historiasdeterror.com está en la posición número 6 del buscador de Google. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios para que puedas visitar nuestro sitio y suscribirte a él. Muchas gracias por todo. Y sin más, comenzamos. La bruja en la casa de muñecas. Tal vez algunas personas no crean mi historia. En cambio, aquellos que estén más familiarizados con actividad paranormal y embrujos, me escucharán sin juzgarme. Durante mucho tiempo he tenido que tolerar las críticas de mis familiares, quienes lo hacen por haber vendido mi propiedad a tan bajo precio. Ellos no saben lo que allí nos ocurrió a mi familia y a mí. Varias personas han corrido el mito acerca de que alguien me amenazó. Yo los he dejado que hablen y crean lo que quieran. Otras, en cambio, se dice que fuimos cobardes, Sandra y yo, al no poder soportar unos fantasmas. Desgraciadamente, no fue tan fácil y dudo que lo que habita ahí fueran simples fantasmas. Mi esposa y yo nos casamos prematuramente. Éramos muy jóvenes. Cuando ya esperaba a nuestra primera hija, ella tenía 19 años y yo 20. He trabajado sin parar desde que tengo 15 años. Tengo el hábito de ahorrar dinero, por lo que cuando nos tuvimos que casar, tuve para dar el enganche de una casa. Era una casa nueva cerca de Tezistán, Zapopan, Jalisco. Hoy en día no podría comprar una casa en la misma zona, pues los precios se han disparado por las nubes. La casa contaba con su cochera, 2 plantas. En la planta baja había un pequeño cuarto, un enorme patio con una habitación al fondo, cocina y baño. Y en la parte alta, 3 habitaciones y otro baño. A mi esposa le encantaba esa casa. Vivimos los primeros 5 años sin ningún inconveniente. Mi hija crecía saludable. Utilizamos el cuarto en el patio para hacer una casa de muñecas. Le hicimos una pequeña cama, cocina, refrigerador y muchas otras cosas de juguete. Cuando se es padre, queremos que nuestros hijos tengan todo aquello que nos fue negado. Cuando mi hija tenía 10 años, se nos vino una mala racha. Perdí un empleo de coordinador de reportes en un colegio y terminé trabajando en un gimnasio, donde ganaba menos de la mitad de lo que ganaba en la escuela. Sandra y yo nos ajustamos a mi nuevo salario. Ella consiguió empleo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Mi hija creció mucho. Pronto no ocupó de su pequeña cama. Le compramos una cama nueva y, como nuestro colchón también estaba muy desgastado, decidimos también comprar uno para nosotros. Como no teníamos mucho dinero, compramos los colchones reciclados. Juro que no vi diferencia entre uno de estos y otro completamente nuevo. Además, se sentían muy cómodos. Desafortunadamente, estaba cometiendo un error al meter esos colchones a la casa, pues a partir de que pasamos nuestra primera noche en ellos, las cosas cambiaron. Lo primero que ocurrió fue que mi hija comenzó a presentar sonambulismo. Esto pudiera parecer algo completamente normal. No obstante, cada que mi hija se levantaba dormida, terminaba frente a la puerta del patio. Reía locamente y despertaba llorando desesperadamente. Cuando le preguntaba sobre lo que estaba soñando, me contaba que una niña le pedía que fueran a jugar a su casa de muñecas. Entraba con ella y contaban chistes. Después, en la puerta, aparecía lo que mi hija llamaba la bruja de los ojos rojos. Cuando mi hija contaba esto, se ponía histérica, pues decía que la bruja se comía a la niña. Yo no le seguía preguntando. Sandra y yo la calmábamos abrazándola y cambiándole el tema. Esto no ocurría a diario, pero sí era recurrente a tal punto que comenzó a preocuparnos a Sandra y a mí. Así que llevamos a nuestra hija al pediatra, quien nos dio algunas indicaciones como poner atención en lo que estaba comiendo la niña en las noches y evitar que viera películas o videos que la pudieran estar asustando de esa manera. Yo siempre he sido aficionado a las películas de terror, pero nunca las veía frente a mi hija.
Siempre tenía cuidado de ello. Otra de las primeras cosas extrañas que comenzamos a notar fue que aparecieron cosas fuera de lugar. Por ejemplo, cuando mi mamá se llevaba a nuestra hija de paseo, aparecían varias de sus muñecas en la sala y en la escalera. Esto no sería extraño de no ser porque Sandra es muy obsesiva con la limpieza. Además, mi hija en raras ocasiones sacaba sus juguetes del cuarto de juegos. Un día, mientras me encontraba colocando un soporte para una pantalla, presencié cómo una de estas muñecas voló hasta estrellarse contra una pared. Mi esposa estaba bañando a nuestra hija, por lo que no existía manera alguna de que alguien me hubiera jugado una broma. Comenzamos a plantearnos seriamente en traer a uno de los pastores de la congregación a la que asistíamos los sábados. Algunos de ellos saben cómo ahuyentar a los malos espíritus. Los niños estuvieron viéndonos jugar, pero después de un rato se aburrieron. Entonces mi hija me pidió que les diera algunos juguetes. Subieron todos a su cuarto. Pasaría como 1 hora y media cuando los escuchamos gritar. Rápidamente subimos, aunque yo ya me imaginaba lo que estaba ocurriendo. Todos los niños estaban amontonados en la puerta de la habitación. Decían que una mujer apareció sentada en un sillón junto a la cama de mi hija. Era una mujer de cara blanca y ojos rojos y tenía un bebé en brazos. Ya nos encontrábamos en las escaleras de nuevo cuando 2 muchachas que se quedaron en la sala también se echaron a gritar. Dijeron que el juego dejó de funcionar. Después la pantalla se puso negra y por unos segundos apareció un rostro horrible. Nadie se quiso quedar después de eso. Me sentía apenado y triste por Sandra. Nos fuimos unos días a la casa de mi hermana menor. Volvimos a contactar al pastor. Acudió junto a otras 2 personas que decían ser clarividentes y especialistas en casas embrujadas. Ellos realizaron un ritual. Sandra y yo les ayudamos. Yo estuve esperando que presenciáramos algo extraño, pero durante todo el ritual no noté nada. Y regresamos a la casa después del ritual de limpieza. Esta se sentía muy tranquila. De hecho, hasta olía a flores frescas. Así duró varios días. Supuse que esta nueva calma era gracias a los rituales del pastor. Pero a los pocos días, mi hija volvió a presentar sonambulismo. Ocurrió que, mientras dormíamos tranquilos, acostumbrados a esta nueva paz, la madrugada de un jueves nos despertaron los gritos de mi hija. La encontramos nuevamente frente a la puerta del patio. Ya estaba despierta y lloraba desesperadamente. Fue muy extraño, pues las otras veces que bajó sonámbula era porque la puerta de su cuarto estaba abierta y, debido a esto, cuando ella se dormía cerrábamos su puerta. Volvimos a dejar que durmiera en nuestro cuarto. Aún así, volvió a caminar sonámbula un par de veces. Sandra quiso llevarla de nuevo con el pediatra. Yo no estuve de acuerdo, pues no creía que nos fuera a dar la solución. Sabía perfectamente que el problema no era la niña, sino eso maligno que invadía nuestra casa. Aún así, permití que llevara de nuevo al médico a nuestra hija. Terminaron dándole un medicamento que la adormecía. A causa de esto, no notamos que mi hija comenzó a enfermar. No la veía jugar, siempre estaba nerviosa, ni siquiera quería ver la televisión y siempre nos pedía salir de la casa, ir a visitar a su abuela o cualquier otro pretexto para no estar allí. Otro aspecto que pasé por alto acerca de lo que estaba ocurriendo fue que Sandra y yo comenzamos a distanciarnos. Casi siempre que estábamos en la casa terminábamos peleando. Un día, por una simple tontería, reñimos a tal grado que Sandra se salió de la casa muy molesta y se llevó a la niña. Quedamos en que unos días volveríamos a hablar. Realmente me quedé solo 2 noches, que fueron una pesadilla para mí. La primera noche no podía dormir, así que me quedé en la sala hasta muy tarde viendo una serie policíaca. En eso comencé a escuchar de nuevo un juguete chillón en la cocina. No quise ir a ver qué era. En lugar de eso, le subí a la televisión e intenté ignorar los sonidos.
Volví a concentrarme en la serie. Entonces, a mis espaldas, escuché el sonido de unas muñecas de mi hija. Me empecé a sentir nervioso. Me senté en el sillón y eché una mirada hacia atrás. De la nada, sentí como si algo me jalara y terminé cayendo bruscamente. Me di un fuerte golpe en la cabeza que me dejó mareado. Literalmente, veía estrellas como en las caricaturas. En eso, comienzo a escuchar susurros. Una voz que me llegaba con el viento parecía de una mujer. Al principio, solo me parecieron como resoplidos, pero poco a poco identifiqué las palabras. La voz decía algo así como: «Entréganos a la niña». Me levanté de golpe y comencé a mirar alrededor. Recité las oraciones que me dijo el pastor, pero esto solo ocasionó que la pantalla de la tele se pusiera negra y empezaran a formar unas figuras demoníacas. En eso miré de reojo en dirección a la cocina. Vi la silueta de una mujer con vestido largo. Salí de la casa y me metí en mi coche. Allí me quedé hasta que amaneció y tuve que irme al trabajo. Hablé con Sandra esa mañana. Le dije que los sucesos de la casa se estaban saliendo de control, que era necesario buscar otras alternativas para limpiarla y que creía que lo mejor era mantener a la niña fuera de la casa. Contacté a un sacerdote católico que era especialista en exorcismos. El padre realizó un ritual en la casa, aunque me dijo varias veces que el mal no habitaba en un plano físico. Con el ritual era posible que el ente desapareciera o solamente se alejara por un tiempo, así que sería necesario trabajar con la niña, acercarla a Dios para alejarla del mal. Sandra tomó de mala manera los comentarios del sacerdote. Ella creía que las intenciones del padre era que la cambiáramos de religión. Yo le hice ver que esto no sucedería si no queríamos, pero que deberíamos intentar hacer lo que el sacerdote decía. Quizás esa sería la solución para terminar con esa pesadilla. Las cosas se tranquilizaron tras la intervención del padre. La salud de mi hija mejoró. Ya no sufrió fiebres repentinas, pesadillas ni sonambulismo. Aunque yo estaba de acuerdo con acercar a la niña a la religión católica, no pude convencer a Sandra. Ella decía que no ocurría nada malo en la casa, que estaba segura. Yo, en cambio, no volví a sentirme tranquilo. Siempre estaba a la defensiva, muy atento a cualquier sonido. Cuando me despertaban por cualquier cosa, lo hacía muy exaltado, incluso gritando. No podía evitarlo, era algo que hacía inconscientemente. Esto molestaba a Sandra, que se empezó a quejar. Los problemas entre nosotros volvieron a comenzar. Y con esto, los sonidos y sucesos extraños no tardaron en hacerse presentes. Ahora, el que presentó sonambulismo fui yo. Varias veces amanecí tirado en el patio sin acordarme de nada. Llegué a sentir miedo de mí mismo, pues incluso estando despierto hacía cosas que no recordaba. Sandra o algunos compañeros del trabajo me contaban cosas que acababa de hacer o decir, y realmente no me acordaba de nada. Sentí mucho miedo, pues creía que estaba siendo poseído por ese maldito ente que nos acechaba. Sandra, en cambio, me comentaba que tenía pesadillas constantes en las que siempre encontraba a nuestra hija muerta, desangrada. Le propuse vender la casa e irnos a vivir a otro lugar. Ella estuvo de acuerdo conmigo. Pusimos la casa a un precio según un ajustador. No logramos vender la casa de inmediato a ese precio, y como los sucesos paranormales continuaron, nos sentimos presionados y terminamos vendiéndola muy por debajo de su valor real. Nos mudamos a un departamento en otro municipio. Era muy pequeño y austero. Tuve que cambiarme de trabajo, lo mismo que Sandra. Yo empecé a acercarme a la iglesia católica y poco a poco Sandra también. En nuestro departamento no volvimos a presenciar nada raro, aunque siempre queda el miedo de que el mal nos siga. Pero hoy, después de 5 años de lo sucedido, no ha vuelto a ocurrir nada. Unos días antes de que me animara a escribir lo sucedido en mi computadora,
recibí una llamada que hizo que la sangre se me fuera a los pies. Era el ajustador que vendió mi casa. Él era amigo mío, ex compañero de secundaria. Me dijo que a la familia que compró la casa le ocurrió una tragedia. La familia estaba conformada por una pareja de aproximadamente 40 años y 2 niñas, una de 9 y otra de 12. El padre atacó a una de estas niñas con una pala. La niña se encontraba hospitalizada de gravedad y el padre detenido. El papá confesó que lo hizo porque el espíritu de una mujer se metió en su cuerpo y que él era inocente. Mi amigo, el ajustador, creía que el hombre estaba loco. Yo no quise contradecirlo. Nunca le conté lo que habíamos experimentado. No obstante, cuando le colgué, me quedé pensando que a mí me pudo ocurrir lo mismo. No quiero ni imaginar lo que ese ente quería que hiciera. Sandra y mi hija, al igual que las pocas personas que también lo presenciaron, dijeron que parecía una bruja. No puedo asegurarlo. Prefiero quedarme con la duda. De lo que sí estoy seguro es que ese mal comenzó cuando metimos los colchones a la casa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.